por acá, por acá. Gracias, Tere, gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta cita que habíamos hecho hace 2 meses, para estar de nuevo aquí en este precioso e imponente lugar que es el Palacio de Minería. Y bueno, pues ahorita hay una marcha, es un día muy representativo, 12 de octubre, y pues sabemos que hay algunas personas que se les dificultó llegar, pero ustedes están aquí, qué bueno. Y apenas en la transmisión que hicimos el pasado lunes por Urus Radio decíamos que no comieran aguacate el día de hoy, no comieran huevo, por favor, no queremos que nadie se nos enferme después de la información que vamos a dar, porque sí vamos a hacer corajes, verdaderamente vamos a hacer muchos corajes. Entonces es tanta la información que nos vamos a ir rapidito, porque es mucha la información el día de hoy. Entonces, ya para iniciar, bueno, agradecer de nuevo a la maestra Tere, ¿sí?, a Carla, a todo el personal de aquí de Palacio de Minería, que han estado desde hace rato, bueno, y siempre nos han recibido excelentemente, y hace rato los técnicos aquí estaban haciendo maravillas, hoy precisamente con varias pantallas, ¿sí?, donde se está reproduciendo, y aparte ahorita ya hay señal en Facebook, estamos enlazados en la página de Urus Radio, la página de Palacio de Minería, nos están viendo de varias partes de México e incluso del extranjero. Entonces, pues un saludo para todos nuestros amigos, y yo quiero iniciar, como siempre iniciamos en nuestro programa de radio, para mí ya es como un tabú, como un amuleto, el que para iniciar siempre pido que se inicie con la voz de Lalic Doris, que ya la reconocen su voz, y que ella inicie la conferencia el día de hoy, como siempre iniciamos el programa. Lic, si me haces favor. Muchas gracias, profesor. Qué gusto tenerte con nosotros. Y pues bueno, ahora sí para ponernos a tono, que se escuche claramente. Transmitiendo desde el Palacio de Minería. Gracias, Doris. Muchas gracias. Pues bien, vámonos entonces, como dijéramos un poquito coloquialmente, vámonos tendidos. Y yo quiero iniciar con la primera diapositiva. Para nosotros es un gusto enorme, y para nuestros amigos que nos están viendo por Facebook, ¿sí?, poner la primera diapositiva. A ver si es aquí. A ver. Ya. Bien, el pasado 20 de septiembre, el Congreso local del Estado de Nuevo León, ¿sí?, decidió convertir en heroica a la ciudad de Monterrey. Después de 176 años de esa terrible batalla que se libró allá en Monterrey contra las tropas norteamericanas, al fin se le hace justicia a la ciudad de Monterrey y se suma a las 46 ciudades de México que son ciudades heroicas. Entonces, a nosotros en Urus Radio nos da mucho gusto, porque en muchos programas lo dijimos, merecen ser una ciudad heroica, que tenga ese título y que lo puedan presumir. Felicitar a todos nuestros queridos regios, a todos los regiomontanos, a toda la gente de Nuevo León. No es un homenaje a ustedes, aunque ustedes lo están disfrutando, amigos de Nuevo León, es un homenaje a los cientos, a los miles de muertos que hubo durante la batalla y el sitio de Monterrey. Se les está haciendo un reconocimiento, y eso también significa que a 175 años de la invasión norteamericana a México, seguimos teniéndolo en la memoria. Y a pesar de que nos tardamos mucho, se convirtió ya en heroica la ciudad de Monterrey.
felicidades a toda la gente de allá, que ya lo pueden presumir. Yo soy de la heroica ciudad de Monterrey. Entonces, por eso decidimos que esta fuera nuestra primera lámina y enviar esa felicitación. Y bueno, pues continuamos. Es que, ¿cuál le aprieto, Doris? Es la que no sé. A ver. Ahí está. ¿Perdón? Sí. Sí. Bien, pues tenemos aquí al responsable directo, lo habíamos dicho en la conferencia anterior. Recuerden que nos quedamos en la batalla de la Angostura, que para los norteamericanos, y hago una aclaración bien especial, los americanos tienen el nombre de sus batallas, nosotros tenemos el nombre de las nuestras. Para ellos la batalla de la Angostura se llama la batalla de Buenavista, ¿sí? Porque fue en el rancho Buenavista donde Taylor tenía su cuartel. Entonces fue la batalla de Buenavista, para nosotros es la batalla de la Angostura. Y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada y platicamos todos los antecedentes desde la guerra en Texas y cómo se independiza Texas, cómo lo absorben los Estados Unidos y cómo comienza la guerra. Hablamos de las batallas de Resaca, de Palo Alto, de Monterrey. Hablamos de cómo perdimos el territorio de Nuevo México con Armijo, cómo se perdió el territorio de California, y decíamos, pues ya Polk ya tiene lo que quería, todo el norte de México ya lo tiene, ya se apropió del norte de México. Entonces, ¿qué falta ahora? ¿Qué más quiere Polk? Y de pronto, después de la batalla de la Angostura, que gana Santana, la verdad es que triunfa Santana ahí, pero no le da el golpe final a los norteamericanos. Y aquí me voy con una cita de Maquiavelo, que dice Maquiavelo, cuando derrotes a un enemigo, derrótalo de tal manera que no se pueda vengar. Es una cita de Maquiavelo. Y ese error comete Santana, ¿sí? Y Santana saca las tropas de la Angostura cuando le faltaban unas horas para que se rindiera Taylor, saca las tropas de la Angostura y regresan hacia el centro del país. Ahorita les voy a explicar esa parte. Pero ya Taylor no avanzó. Taylor ahí se quedó, ¿sí? Pero yo quiero hacer una mención. Las tropas norteamericanas se quedaron en Monterrey un buen tiempo. Y puedo decir, ahorita que nos están escuchando muchos amigos de Monterrey, que curiosamente el primer prostíbulo de la ciudad de Monterrey fue precisamente cuando la invasión norteamericana. ¿Por qué? Porque les construyeron un prostíbulo las autoridades en Guadalupe, que está pegadito a Monterrey. ¿Para qué? Para que los norteamericanos, los soldados, no atacaran a las mujeres mexicanas. Entonces les construyeron un prostíbulo, ¿sí? Entonces ya vemos la calidad de gente que venía con las tropas norteamericanas. Y fue el primer prostíbulo en la ciudad de Monterrey. Bien, ahí estamos. Y les habíamos presentado estas fotografías que son poco conocidas, pero de hecho no son fotografías, son daguerrotipos. Y la guerra México-Estados Unidos fue la primera guerra en el mundo que fue fotografiada. Los que estamos viendo ahí son los soldados americanos de 1847, están en Saltillo. Esas son las tropas norteamericanas. La imagen que ustedes ven abajo a su izquierda, eso es la Angostura, la batalla de la Angostura, y arriba están las tropas en Saltillo, ¿sí? Y la imagen que ven abajo a la derecha es la de un soldado mexicano al cual se le va a amputar una pierna por heridas de gravedad, se le va a amputar una pierna. Son daguerrotipos originales. Déjenme decirles este dato. Esta serie de daguerrotipos existen 3. La historia nos dice que hay 3 series de fotografías. La primera es de la batalla de la Angostura, la segunda de la toma de Veracruz, de la cual vamos a hablar mucho hoy, y la tercera de la toma de la Ciudad de México. Hay 3 series, pero solo se conoce una, esta, que apareció en una granja en Texas, dentro de unos botes. Allá aparecieron los daguerrotipos. De las otras 2 no se sabe dónde están. Ahorita creo que vamos a adivinar un poquito
¿qué pasó con estos daguerrotipos? Vamos a adivinarlo, no lo podemos asegurar, pero de que existieron fotos originales, ¿sí?, de la toma de Veracruz y de la toma de la Ciudad de México, existieron. Y aquí está la prueba. Estas son de Saltillo, ¿sí? Este es el ejército norteamericano, el ejército que nos invadió. Y muchos de estos soldados, cuando Taylor se queda detenido allá en Monterrey porque ya no pudo avanzar, entonces casi la mitad del ejército lo mandaron a Matamoros y lo embarcaron hacia Veracruz. Muchos de esos soldados estuvieron aquí en la Ciudad de México, formaron parte del ejército norteamericano. Pero bueno, algo que tenemos que comentar, ¿sí? Ojalá alcancen ustedes a ver. Amigos, este es un mapa que se presenta en las escuelas en los Estados Unidos. Noten ustedes en el mapa, es como se enseña la historia allá en los Estados Unidos. A los niños en las escuelas básicas se les enseña esto. Y ese es el mapa de la expansión norteamericana que ellos enseñan. Noten ustedes cómo la parte de California, la parte de Nevada, que era todo eso era California, ¿sí? Nevada, Utah, toda esa zona, dice ahí claramente, aquí está, Mexican Cession 1848. Ellos platican en Estados Unidos que ese territorio fue cedido por México. Entonces, cuando ellos dicen, pero es que los mexicanos dicen que nos lo robamos, ellos dicen esto, contestan esto, es que se los compramos tan barato que están enojados y dicen que fue un robo, pero no hubo tal robo, porque supuestamente nos dieron $15 millones como compensación por daños de guerra, ¿sí? Que al final no nos los dieron, nos los dieron a la mitad y se la quedaron los ingleses, ahorita les platico eso. Pero bueno, vean cómo, ¿sí?, ellos lo manejan, cedido por México. Ellos no van a presumir que vinieron, nos conquistaron y que nos arrebataron ese territorio. No lo van a aceptar jamás. Y la parte de Texas dice annexation, ¿sí?, y formada la República de Texas. Entonces ellos dicen, nosotros no nos robamos Texas. Texas era una república y ellos decidieron unirse a nosotros. Sí, pero estaba llena de colonos norteamericanos y son los que votaron por la anexión a Texas. Todo eso lo platicamos la vez pasada. Y aquí hay un territorio, arribita, lo alcanzan a ver, que se llama Arkansas. Y vamos a platicar un poquito de Arkansas, precisamente. Recuerden que les habíamos dicho, los americanos tienen la costumbre de todo hacerlo publicidad. Absolutamente todo lo hacen publicidad. Y si ustedes van a San Antonio, Texas, el monumento principal en San Antonio es esto, el Álamo. Y ellos ponen siempre, remember the Álamo. Recuerden el Álamo. Y han hecho un montonal de películas, hace un estudio excelente Paco Ignacio Taibo, tiene el libro del Álamo, que es un estudio excelente de lo que fue esa batalla, donde vamos a hacer esa aclaración. Sí, Santana ordenó el ataque al Álamo y ordenó a degüello, pero Santana previamente los había invitado a rendirse y les dijo al poco más de 100 hombres que estaban en el Álamo, ríndanse, los vamos a hacer pedazos. No nos rendimos y no nos rendimos y no nos rendimos hasta por 3 ocasiones. Santana les dice, ríndanse. No quisieron y Santana ordena, atacamos y a degüello. Y sí, prácticamente los mataron a todos. Eso es cierto. Sí, y se triunfó en el Álamo. Y ellos han hecho gran publicidad y hacen grandes ceremonias, etcétera, porque la personalidad o el simbolismo del Álamo es la independencia de Texas. Bueno, eso lo platicamos la vez pasada, pero ahora yo les quiero platicar esto. Ahora, vamos a verlo de nuestro lado, amigos. Vamos a verlo de nuestro lado, ¿sí? Resulta que cuando los norteamericanos toman Monterrey y avanzan hacia Saltillo, y habían cometido tantas tropelías en Monterrey, que les digo, tienen que formarles un prostíbulo.
Esta historia que les voy a platicar es muy poco conocida, ¿sí? Resulta que una población cercana a Saltillo, que se llamaba Agua Nueva, en Agua Nueva la gente se espantó de saber que venían los norteamericanos abusando y matando. La población decidió irse a unas cuevas que están muy cerca de la ciudad de Saltillo y se esconden dentro de las cuevas. Estas cuevas se conocen como La Katana. Pues bien, ¿qué pasó en La Katana, amigos? ¿Sí? Pues resulta que encontraron a un soldado norteamericano muerto. Les recuerdo, señores norteamericanos, que estábamos en guerra y que teníamos a un soldado norteamericano enfrente, lo matamos. Estábamos en guerra y encuentran a un soldado muerto. Entonces, ¿sí? Un tipo llamado Samuel Walker, que él era líder o era el comandante de los voluntarios de Arkansas. Ellos se decían los Rangers tejanos, no eran Rangers tejanos. ¿Por qué? Porque todavía no había tejanos en el ejército. Tenía apenas pocos años que se había convertido en República de Texas. Entonces no había tejanos. Eran colonos de Arkansas que ya vivían en Texas y forman los Rangers tejanos, pero eran de Arkansas. Entonces este tipo, Samuel Walker, que es el comandante, descubre que la gente de Agua Nueva está metida en la cueva de La Katana, ¿sí? Hablamos de decenas y decenas de personas, mujeres, niños, hombres, etcétera, y decide vengar la muerte del norteamericano. Descubren a la gente metida en la cueva de La Katana y ordena Samuel Walker, ¿sí?, que maten a todos los hombres dentro de la cueva. Pero no los van a matar con un disparo, los tienen que matar a machetazos o con la bayoneta. Prohibido disparar, tiene que ser a machetazos. Obviamente había una sola salida en la cueva. Entran los soldados del batallón de Arkansas y empiezan a hacer una terrible matanza ahí dentro de la cueva, ¿sí? Donde matan a la gente, a los hombres, donde las mujeres gritaban pidiendo piedad, los niños llorando y los soldados norteamericanos matando a machetazos a los mexicanos. Tanto así que pasa cerca la caballería norteamericana y ellos se dan cuenta de la gritería que hay en la cueva de La Katana y se acercan a ver qué pasa y ven a Samuel Walker salir con 2 cabezas, porque la orden era mátenlos a machetazos y luego córtenles la cabeza. Y sale Samuel Walker cargando 2 cabezas. Tan es así que el mismo Taylor se horrorizó de lo que habían hecho sus propios soldados allí en La Katana. La matanza fue terrible, fueron más de 40 muertos, aparte muchas mujeres heridas, etcétera, porque se metían o querían cubrir con sus cuerpos a sus maridos. Es un hecho muy poco conocido de la intervención norteamericana, ¿sí? Entonces, eran hombres que no estaban en guerra, eran mujeres y niños que no estaban en guerra, a ellos no les dijeron ríndete como a la gente del Álamo, sin embargo ellos sí llegaron y a machetazos los mataron a todos. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos playeras y tazas que diga Remember La Katana o recordemos La Katana? Miren, les juro que estuve buscando la imagen, no la pude encontrar, pero hay varios partidos, como no soy tan aficionado al fútbol, sí veo algunos partidos, pero partidos de la selección mexicana contra la selección norteamericana en Texas, aparece una manta justo en el tiro de esquina, que es donde la cámara se queda fija, donde dicen Remember the Álamo, ¿sí? Para que los jugadores norteamericanos se acuerden de lo que pasó en el Álamo y tengan más enjundia contra los mexicanos. ¿Por qué la FIFA se espanta tanto con el ¡ey! Y empieza a gritar la gente y ya multaron y ya dijeron que eso es homofóbico, etcétera, etcétera? Está bien, qué bueno, pero ¿por qué la FIFA no censura
al público norteamericano que sacan una manta, ¿sí?, enorme, incitando a los jugadores norteamericanos, recordando una masacre. Ahí la FIFA no dice absolutamente nada. Pues los mexicanos que no sabemos lo que pasó en la Katana y que tenemos esta historia olvidada, deberíamos también de sacar nuestra manta cada vez que juegue México Estados Unidos en el Azteca y poner, recuerden la Katana, y platicarles a los mexicanos, a nuestros jugadores, la masacre, el asesinato, el crimen que cometieron los norteamericanos en esa cueva, matando a todos a machetazos y cortándoles la cabeza. Y entonces sí estaríamos parejos. Pero desgraciadamente nuestra historia, ¿sí?, la vamos olvidando. Entonces es un hecho muy poco conocido de la historia. Este cuadro que ustedes están viendo está en el Museo de Saltillo y ahí es donde podemos leer un poco la historia y bueno, la pueden encontrar por internet. Pero para que vean, estos son los santitos que venían con Taylor, ¿sí? Esta es la gente que nos vino a invadir. Lo estoy diciendo con obvio sarcasmo por lo que viene después. Vamos a la siguiente imagen. Ahí estamos. Bien, hablamos y tendemos siempre, y quiero comentar, que parte de esta conferencia va dedicada, obvio todos ustedes en primer lugar que están aquí presentes, pero en segundo lugar va dedicada porque ahora que nos enteramos que Monterrey era heroica por el Congreso y que se va a hacer una ceremonia muy pronto donde se va a develar una placa, ¿sí?, en alguna parte del centro de la ciudad de Monterrey, con el gobernador y todas estas autoridades. De pronto nos llegó la noticia en nuestro grupo de WhatsApp de Urus Radio, nos avisan y nos llega la noticia del periódico. Inmediatamente lo abrí, nos dio mucho gusto y empiezo a leer los comentarios. Mucha gente de Monterrey, contentos, orgullosos, pero no faltaron los comentarios. Había varios ahí, y a ellos es a los que me estoy dirigiendo ahorita, que decían, pero ¿cuál heroica si perdimos la batalla? Inmediatamente pensar en la derrota. No se imaginan todo lo que se peleó ahí, todo lo que peleó el batallón de San Patricio ahí, que el batallón de San Patricio no perdió el fortín que tenía, no lo perdieron. Sabemos, les explicaba la vez pasada, que por 1 hora de diferencia, Taylor ya había dado la orden, prepárense para irnos. Cuando Ampudia manda a decir, nos rendimos. Si Ampudia se espera 1.5 horas más, los que se van son los americanos. O sea, la suerte jugó en nuestra contra. Y no faltó quien dijera ahí, pues para mí que hubieran tomado todo de una vez y viviríamos mucho mejor. ¿Sí? Viviríamos mucho mejor con la gente de Arkansas matando a machetazos. ¿Crees que vivirías mejor? Entonces una serie de comentarios sin fundamento, muy absurdos, que venían ahí en la noticia. Me dio mucho coraje eso, ¿sí? Porque dije, no conocen nuestra historia. Y no conocen nuestra historia y pensamos únicamente en derrotas. No, amigos, en Tabasco, acuérdense que los norteamericanos, yo les había dicho, los norteamericanos tenían rodeado el puerto de Veracruz. De hecho, Santana le dan permiso de entrar porque estaba bloqueado Veracruz, pero resulta que Veracruz no solo era el único lugar que habían tomado los norteamericanos. Los norteamericanos habían tomado Matamoros, ¿sí? Habían tomado la costa de Tamaulipas e intentaron tomar la ciudad de Tabasco. Es otra batalla que no se olvida, ¿sí? 2 intentos hubo de tomar la ciudad de Tabasco, de Villahermosa, y 2 veces los tabasqueños los arrojaron al mar a los norteamericanos. Cuando por fin cayó la ciudad de Villahermosa, ¿sí?, que tenía otro nombre en ese momento, los mexicanos se metieron a la selva. Los norteamericanos no resistieron estar en Tabasco porque todos los días amanecía 1 o 2 norteamericanos muertos. Los tabasqueños formaron guerrillas y metidos en la selva, en su territorio, ¿sí?, le hicieron la vida imposible a los norteamericanos y los norteamericanos se fueron. Amigos, hace un momento yo les dije, ¿sí?, Paul ya tenía todo el norte del país, pero Paul quería el istmo de Tehuantepec también. Por eso mandó su flota a Tabasco, porque querían el istmo para hacer un cruce. Todavía no estaba Panamá y querían hacer un cruce por el istmo. Si le debemos
el istmo, si tenemos el istmo de Tehuantepec, es mexicano, es gracias a la gente de Tabasco. Gracias a esa gente que se metió a la selva y que todos los días les hacía muertos a los norteamericanos. La verdad es que los norteamericanos tuvieron que huir de Tabasco y se les derrotó a los norteamericanos en Tabasco. Eso es algo de lo que no se habla, que les ganamos en Tabasco. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Bien, los norteamericanos, les repito, no pueden tomar Tabasco y entonces deciden tomar el puerto de Alvarado. Vaya un saludo, si nos están viendo amigos de Facebook, amigos alvaradeños, una felicitación. ¿Por qué? Porque ellos defendieron el puerto de Alvarado. Hubo 2 intentos de desembarco de las tropas norteamericanas y las 2 veces la gente de Alvarado, junto con una pequeña guarnición militar y gente de Tlacotalpan, gente de varias poblaciones de Tuxtla, de varias poblaciones de los alrededores de Alvarado, fueron y pelearon y no permitieron a los norteamericanos desembarcar en Alvarado y los arrojaron al mar. Yo pienso, conociendo a la gente de Alvarado, yo pienso que no solamente les aventaron balas y pedradas, ¿sí? Conociendo a la gente de Alvarado, yo creo que un montonal de recordatorios a sus progenitoras se las llevaron los americanos. Conociendo a los alvaradeños, a mentadas los corrieron prácticamente, perdón por la expresión. Pero Alvarado es heroica también por no haber permitido la entrada de los norteamericanos que buscaban quedarse con nuestro istmo de Tehuantepec. Entonces, felicidades a la gente de Alvarado. Entonces, los norteamericanos van a tomar Veracruz. Quisieron tomar Tabasco, quisieron tomar Alvarado, no pudieron, porque Veracruz, si ustedes lo pueden ver en el mapa, era una fortaleza. Veracruz era una ciudad completamente amurallada. Por la cuestión de los piratas y todo esto, era una ciudad amurallada. Ese es el plano de la ciudad de Veracruz y tenemos varios fortines dentro de la ciudad de Veracruz. Entonces ya ahorita ya no quedan murallas, quedan pequeños pedacitos porque se destruyeron las murallas. Y Campeche sí, vemos la zona amurallada y en Campeche precioso el lugar, pero Veracruz también lo era. Y los norteamericanos no querían entrar por el puerto por la dificultad, porque aparte estaba San Juan de Ulúa ahí, era toda una fortaleza San Juan de Ulúa. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que Veracruz es sitiada, ¿sí? Santana está en el norte peleando contra Taylor y de pronto le avisan que los norteamericanos están desembarcando en Veracruz. La batalla de Veracruz fue del 9 al 29 de marzo de 1847. 20 días de asedio a la ciudad de Veracruz por Winfield Scott. Resulta que Winfield Scott primero hizo como un reconocimiento en una lancha, platican las crónicas. Los mexicanos se dan cuenta de que viene alguien importante y le empiezan a disparar. Y a punto estuvieron de pegarle a la lancha de Winfield Scott. Desafortunadamente no tuvimos buen tino y se nos peló Scott, llegó de nuevo a su barco y empieza a ver cuál es la estrategia y sabe que no va a poder entrar a Veracruz. Entonces lo que hace es desembarcar en el sur de Veracruz. Desembarca y se convierte en el primer desembarco anfibio de la historia. Esos famosos desembarcos anfibios de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, en todas las playas del Pacífico, el desembarco en Normandía, etcétera, grandes desembarcos que ha habido en la historia, pues el primer desembarco anfibio de la historia se da en la ciudad de Veracruz. Ahí desembarca 7,000 hombres y bajan artillería y deciden con sus barcos bombardear San Juan de Ulúa y con la artillería rodear la ciudad de Veracruz y empezar a cañonear la ciudad de Veracruz. El sitio duró 20 días. 20 días donde las crónicas dicen, ¿sí?, que el ataque era tan fuerte a la ciudad de Veracruz, teníamos militares ahí, pero no lo suficientes, y estaba la gente metida ahí dentro de la ciudad, que había hasta 6 proyectiles en el aire. Esto significa que cuando cayó un proyectil ya venían 5 detrás.
Imagínense la cantidad de proyectiles que estaban lanzando contra Veracruz. Se mantenían 6 proyectiles en el aire, ¿sí? Tan es así, la matanza es tan espantosa en Veracruz, que el cónsul de Inglaterra, el cónsul de España, el cónsul de Francia y el cónsul de Prusia salen con una bandera francesa. Abren las puertas de la fortaleza y salen y van a hablar con Taylor, ¿sí? Digo, con Scott, con Winfield Scott. Ni siquiera Scott los quiso recibir, no los quiso recibir. Pero ellos le dijeron, estando en su campamento, que por favor permitiera la salida de las mujeres, de los ancianos y de los niños, por la gran matanza que estaba ocasionando en el puerto. Y la respuesta que les mandó Scott, porque ni siquiera les dio la cara, fue: de ahí no sale nadie hasta que no se rindan. Y continuó el bombardeo a la ciudad de Veracruz. Les digo, hasta 6 balas de cañón en el aire tenían los norteamericanos. El asedio fue terrible a la ciudad, terrible. Hubo cientos de muertos, los hospitales no se daban abasto. El cónsul de España convirtió su casa en un lugar para darle de comer a la gente. No entraba ni salía nadie, no había alimentos, no había médicos, y la gente recibiendo cañonazo tras cañonazo. Vuelvo con lo mismo, los amigos de Monterrey que dijeron: hubieran conquistado todo, viviríamos mejor. Eso era lo que te esperaba, amigo, que escribiste eso, o amigos que escribieron eso. ¿Sí? Esa es la gente que nos vino a conquistar. Esa era la calidad de Winfield Scott, que ni siquiera a los niños perdonó, y ya vimos lo que hicieron en la katana. Bien. Gracias. Bien, ahí vemos imágenes de la flota norteamericana atacando precisamente el fuerte de San Juan de Ulúa. Se tuvieron que rendir los mexicanos, el ayuntamiento de la ciudad, pues ya no resistió más. Hubo protestas del pueblo, decían: ya ríndase, ya no soportamos tantos muertos, tanta sangre derramada, ya no la soportamos. Entonces se tuvo que rendir la ciudad de Veracruz, y por eso se ganó el título de heroica, por esa resistencia de 20 días del asedio norteamericano. Bien, bueno, vemos aquí lo que fue el fuerte de San Juan de Ulúa, que fue el último que se rindió. Les pidieron que entregaran las armas, y los soldados mexicanos destruyeron las armas antes de salir y convertirse en prisioneros. ¿Sí? Bueno, vemos una imagen de lo que fue el desembarco. Les digo, el desembarco anfibio ahí en el puerto de Veracruz, ¿sí? Y lo que fue el sitio de la ciudad de Veracruz. Les digo, se ve en el fondo, son pinturas alusivas de la época. Y vamos a hablar de, Ciudad de Veracruz. Esta imagen es terrible porque se ve la destrucción del puerto, de los edificios más emblemáticos de la ciudad, y la gente vivía entre las ruinas, entre el destrozo que estaban ocasionando las balas americanas. ¿Cuál era la idea de Polk? Cuando supo que Taylor no pudo avanzar por el norte porque Santana lo detuvo, entonces se le ocurre utilizar la misma ruta que utilizó Hernán Cortés. Amigos, las invasiones a México empiezan por Veracruz. Cortés fue el primero que lo hizo. Cortés empieza en Veracruz y comienza a avanzar, ¿sí? Y lo mismo hicieron los franceses, por eso llegaron a Puebla, hicieron los norteamericanos, y las invasiones a México han empezado en Veracruz. Por eso es 4 veces heroica la ciudad, por todo lo que han resistido, y esa es la ruta trazada. Scott tenía 2 posibilidades: una, irse por Orizaba, pero tenía que cruzar las cumbres de Maltrata, y si ahorita que hay carretera es una bronca cruzar las cumbres de Maltrata, ¿sí? Ahora imagínense, en aquellos años sin carretera, pues decide irse por Jalapa, ¿sí? La vía por Jalapa. Bien. Pero entran a la ciudad aquí me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Aquí está. ¿Qué pasó con Veracruz?
Resulta que en México, aquí en la Ciudad de México, Santana había llegado, toma el poder, decide ir a combatir a los norteamericanos a Monterrey, ya no llega a Monterrey, los combate en la Angostura y los derrota, ¿sí? Aunque no los acaba. Y deja en la presidencia a Valentín Gómez Farías. Se queda como presidente de México Valentín Gómez Farías. Se enteran de que hay una flota en Veracruz y que van a desembarcar, que están sitiando la ciudad de Veracruz, y la orden es: tienes que formar un ejército que salga a defender Veracruz. Valentín Gómez Farías acude a los únicos que tenían dinero en México, al clero, y le dice al clero: ¿saben qué? Necesito que me presten dinero, ¿sí? Porque vamos a armar un ejército y lo vamos a lanzar a Veracruz. El clero le dice: no hay dinero. Entonces, Valentín Gómez Farías empieza a aplicar leyes en contra del clero, que todo esto se va a reflejar pocos años después en la Guerra de Reforma, Ahí es donde empieza, precisamente en el 47, y desamortiza bienes del clero. Pero imagínense lo que hizo Valentín Gómez Farías: se echa al clero encima. Tengo que hacer este pequeño paréntesis, siempre lo digo en Urus Radio, no hablamos de la fe religiosa de todos es muy respetable, pero una cosa es la fe religiosa y otra los líderes religiosos, totalmente, ¿sí? Pues el clero se niega y desamortiza los bienes del clero Valentín Gómez Farías, y lo que hacen es formar un ejército. Este ejército se forma y sale rumbo a Veracruz, miles de hombres rumbo a Veracruz para apoyar a los veracruzanos y no dejarlos solos. Pero apenas salieron, ¿sí? Este ejército apenas salió de la Ciudad de México y se regresa y toma la Ciudad de México y le quita el poder a Valentín Gómez Farías. Esto se conoce como la rebelión de los polcos. Polcos por dos motivos: una, porque eran los ricos y bailaban polka, o porque eran muy admiradores del presidente Polk. Existen las dos versiones. Y vemos en la parte de abajo, a la izquierda, una litografía de la época donde está el templo de la profesa, que está aquí al ladito, el templo de la profesa, y ahí fue donde se encerraron los polcos y ahí batallaron con la Guardia Nacional. Y los polcos, en lugar de ir a enfrentarse contra los norteamericanos, deciden venir y dar un golpe de estado en México. Esa es la noticia que le llega a Santana, y Santana lo que hace es regresarse inmediatamente. Amigos, esto es lo que, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? Tenemos un ejército en el norte avanzando, tenemos otro ejército en Veracruz que está desembarcando, tenemos Yucatán que se independiza. Yucatán se independiza, y de hecho los enequeneros de Yucatán, los hacendados de Yucatán, le piden al presidente Polk que los anexione a los Estados Unidos. De ese tamaño la traición de los enequeneros, de la gente rica, sí, dueños de haciendas allá en Yucatán, de ese tamaño, porque no podían con los mayas. Acababa de iniciar precisamente el levantamiento maya, la guerra de castas. Acababa de iniciar, no podían con ellos, pues le pidieron a Polk que los anexionara, ¿sí? Y los norteamericanos todavía se dieron el lujo de decir no, y los mandaron al diablo. Tabasco, que al principio no recibió apoyo, también se nos independiza unos meses Tabasco. Tenemos aparte tomado el puerto de Mazatlán, y ahorita les voy a platicar lo de Mazatlán. Tenemos a los norteamericanos avanzando en el norte, tomando California, tomando Nevada, tomando Nuevo México, y el ejército que forman con apoyo del clero, en lugar de salir a defender Veracruz, dan un golpe de estado en México y quitan a Valentín Gómez Farías, ¿sí? Los llamados polcos. Bueno, ok, a ver, vámonos todavía nos falta bastante. Ahí tenemos a Antonio López de Santana, que regresa. Yo les comentaba la vez pasada, el ejército que armó Santana para ir a pelear al norte, él lo patrocinó. Él hipotecó sus haciendas para conseguir dinero, para armar ese ejército y llevarlo a San Luis Potosí. Tenerlo en San Luis Potosí, llevarlo hasta Saltillo, y luego regrésate de Saltillo para intentar detener a los norteamericanos en Veracruz. No estoy con esto limpiando el nombre de Santana, aclaro.
¿sí? No estoy limpiando el nombre de Santa Anna, pero después voy a hacer esa aclaración. Bien, él es Valentín Gómez Farías, es a quien le dan el golpe de estado a los polcos. Regresa Santa Anna a la Ciudad de México y vuelve a tomar el poder. Sabe que tiene al clero. Por favor, les voy a pedir que subrayen mucho esa parte. El clero nos traiciona ahí. Y el clero, Santa Anna, decide, ¿saben qué? Sí tienen razón, no voy a tocar los bienes del clero, tiene razón, Valentín Gómez Farías, estás fuera. Y uno dice, a ver, Santa Anna, ¿ahora eres liberal o qué onda? ¿Sí? Ahora te pones del lado del clero. Sí, porque no lo quería tener en contra. Y ahorita van a ver por qué. ¿Por qué no quería tener en contra el clero? Entonces, sabe que los norteamericanos desembarcaron en Veracruz, Veracruz cayó después de una resistencia heroica y ahora Santa Anna dice, ahora los voy a detener. Y se lanza hacia Veracruz y pone en la presidencia a José Joaquín de Herrera. Es el que se queda porque lo acepta la iglesia, porque ya no quieren a Valentín Gómez Farías, y se queda en la presidencia de México José Joaquín de Herrera. Bien, los americanos avanzan, ¿sí? Y resulta que Santa Anna forma un nuevo ejército. Fíjense bien, formó un ejército para pelear en el norte. La mitad de ese ejército se acabó por las marchas terribles que hicieron por el desierto. Llega casi sin gente a Ciudad de México, forma un nuevo ejército y lo va a llevar a la Angostura, a la batalla de la Angostura. Ahí va a perder, ahorita platicamos de esa batalla, va a perder la batalla y después llega a la Ciudad de México y forma otro ejército. Son pocos casos en la historia de la humanidad de un general que en unos cuantos meses haya formado 3 ejércitos. Son poquísimos los casos. Es un caso extraordinario lo de Santa Anna, cómo formó 3 ejércitos. Y se van hacia Cerro Gordo. Curiosamente, Cerro Gordo era propiedad de él. Él había comprado las haciendas y se había hecho dueño de esa tierra. Él conocía perfectamente esa tierra, la conocía perfectamente y sabía que por ahí iban a pasar los norteamericanos. Bueno, resulta, y aquí les tengo que explicar muy gráficamente, amigos. Cerro Gordo, hagan de cuenta que son 2 cordilleras y tiene un río abajo, el río del Plan, y esas 2 cordilleras tienen un cerro en medio. Ese cerro en medio es el que se conoce como Cerro Gordo. Entonces, Santa Anna, con el ejército que lleva y la caballería mexicana, que estaba a cargo de Valentín Canalizo, decide esperar a los norteamericanos en Cerro Gordo. Fíjense bien, ¿sí? Por lo que voy a explicar. Y aquí va, no un reto, no se entienda como un reto, es una pregunta a muchos de nuestros historiadores, ¿sí? Resulta que los norteamericanos tienen que pasar por ahí, por fuerza. Lo que hace Santa Anna es, en las cimas de los cerros, pone cañones, pone baterías de cañones y pone a nuestra infantería abajito de los cañones. Y detrás de la loma, ¿sí? Detrás de la loma está nuestra caballería. Yo les he dicho muchas veces, si algo le tenían miedo a los americanos, ¿sí? Es a la caballería. Nuestros jinetes eran extraordinarios. Le tenían mucho miedo a la caballería. Bueno, entonces los pone detrás de la loma, ¿sí? Sus ingenieros les dijeron a Santa Anna, no, es que hay que defendernos de esta manera y de esta manera. Santa Anna no les hizo caso y dijo, nos vamos a defender así. Una especie de herradura donde se van a meter los americanos. Y fíjense bien, amigos, la batalla se perdió, es cierto, se perdió. Pero ¿en qué circunstancias se perdió? Este hombre que tenemos en pantalla, Robert Lee, que después fue héroe en la guerra civil norteamericana, aunque él fue de los que perdió la guerra civil, era de los sureños. Este hombre es el que va a ser premiado, era mayor en ese momento, va a ser premiado porque él es el que encuentra la manera, ¿sí?, de rodear por la noche al ejército mexicano, los rodea por la noche
por una vereda desconocida. Resulta que Robert Lee, en sus memorias, dice que él le pagó a gente del lugar. A mí se me hace exagerada la cantidad, dice que $50,000. No creo que hayan sido $50,000, yo creo que era muchísimo menos, pero les pagó para que le dijeran por dónde llegarle por detrás a los mexicanos. Y él mismo en sus memorias, él lo dice, que estuvieron a punto de descubrirlo una patrulla mexicana y que se escondieron en los huecos de un árbol cuando apenas lo estaban llevando a reconocer el lugar, y que los mexicanos se sentaron a descansar en ese árbol y que él se quedó callado. O sea, lo tuvieron a centímetros a este desdichado. No lo descubrieron, se da cuenta de que los puede rodear por detrás, se regresa y le dice: Scott, ya encontré la manera, ¿sí? Y por eso es un héroe, porque compró la información a un traidor mexicano. Efectivamente le dan la vuelta la infantería norteamericana. Cuando comienza el combate, yo me acuerdo que vi esta película de Mel Gibson, El Patriota, y cuando estaba yo viendo el final de la película del Patriota, al final me quedé así, dije, espérame, ese era el plan de Santana. En el final de la película del Patriota, avanza un grupo de patriotas, ¿sí? Se enfrentan a los ingleses y de pronto corren, se retiran, y los ingleses corren, los buenos, para decirlo así, se meten detrás de una loma, los ingleses no los alcanzan a ver, corren, pasan la loma, y cuando brincan la loma está lleno de gente y ahí los acaban y ganan la batalla. Dije, espérame, es que eso era lo mismo que estaba planeando Santana. Santana, la orden de Santana era, ¿sí? Vamos a disparar, vamos a provocarlos, y en el momento que avancen los norteamericanos, nos vamos detrás de las lomas todos, y ahí entra nuestra caballería y los hace pedazos, ¿sí? ¿Cuál es la sorpresa? Que la primera etapa se cumple. Los mexicanos cañonean, reciben cañonazos, y de pronto los mexicanos se retiran. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando están brincando la loma, están saliéndole 5,000 soldados norteamericanos por la espalda. Y los hacen pedazos. Nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que le salieran miles de norteamericanos atrás. ¿Por qué? Porque nos vendieron, ¿sí? Se critica a Santana lo traicionaron. Entonces, la pregunta es esta, y les digo una pregunta que yo le hago a muchos historiadores. Hace rato yo les dije, la batalla de la Angostura sí la conocemos nosotros, pero los norteamericanos como la batalla de Buenavista. Para nosotros es la batalla, ¿sí?, de Cerro Gordo. Para los norteamericanos, esta batalla se llama la batalla de las Termópilas mexicanas. Si ustedes lo buscan como batalla de Cerro Gordo, no la van a encontrar. Búsquenla como batalla de las Termópilas mexicanas. ¿Por qué le pusieron los norteamericanos la batalla de las Termópilas? ¿Por qué? Vámonos a la batalla de las Termópilas, y resulta que cuando quería cruzar Jerjes para atacar a los griegos de Leónidas, tienen que cruzar por un pequeño hueco. Ahí el hueco era menor, era un hueco de 10 metros entre montañas, y resulta que ahí coloca a 300 hombres, ¿sí?, Leónidas, y se hizo la película Los 300 y todo esto, y no pueden pasar 80,000 persas, hasta que un tipo llamado Eficialtés, ¿sí?, que era un jorobado, vende la información de cómo pasar por detrás entre las montañas, porque él conocía un camino, y llegan y destrozan a los griegos en las Termópilas, porque se vendieron, ¿sí?, bueno, porque les vendieron la información. Obviamente ya entendemos por qué los norteamericanos le dicen las Termópilas mexicanas, porque así fue como ganaron la batalla. Sin embargo, toda la crítica es a Santana. No, lo traicionaron. Y los mismos norteamericanos lo reconocen, y Robert Lee dice, sí, yo pagué por la información. Me dijeron cómo pasarme por detrás. O sea que nos traicionaron. Otro más de los traidores que tuvimos durante esa guerra. Santana tiene que salir huyendo. Es más, su carro acabó balaceado, ¿sí? Sale huyendo
pierde la pata de palo que ya había perdido contra los franceses y lo tienen que llevar en una camilla para poderlo sacar de ahí. Fue un desastre, ¿eh? Un verdadero desastre la batalla de Cerro Gordo. Tienen que salir huyendo todos. Entonces, algo que ellos capturaron es precisamente la pata de palo de Santana, que actualmente se encuentra en el Museo Estatal de Springfield, en Illinois. Ahí se encuentra la pata de Santana. Esa es la imagen real, ¿sí? Ellos la tomaron como botín de guerra y después se pusieron a jugar, que hablando un poquito de deportes, fue el primer partido de béisbol que hubo en México. Y usaron como bat la pata de Santana. Sí, realmente, ¿sí? Y sigue siendo un trofeo de guerra. Y les decía yo la conferencia pasada, ellos dicen que nos la cambian por la bandera del Álamo. ¿Para qué queremos esto nosotros? O sea, y la del Álamo aquí la tenemos. Para que les duela, aquí la tenemos, la del Álamo. Para que les dé coraje. Pues bien, ya no cambió ¿Doris? Ok. Los norteamericanos, bueno, déjenme acabarles de platicar y van a decir, ya se equivocaron, metieron a Guadalupe Victoria aquí. ¿Qué tiene que ver Guadalupe Victoria con la guerra del 47? Ya la regaron, seguramente. No, espérenme tantito. Por eso les dije, va a ser mucha la información. Es el desastre, ¿sí? Y los norteamericanos, bueno, los heridos mexicanos, Cerro Gordo está a unos kilómetros de Jalapa. Cuentan las crónicas de Jalapa que empezaron a llegar cientos de heridos, ¿sí? Algunos cargándolos, otros en carros, a la ciudad de Jalapa, que era horrible. Jalapa no es lo que es ahorita, ¿no? Aunque ya era la capital desde 1840, no es lo que es ahorita Jalapa, que es muy grande. No, era una población pequeña. Dicen que en todo Jalapa se escuchaba la gritería, porque acuérdense amigos, 1847 no había anestesia, no había cloroformo. Y acuérdense lo que les habíamos platicado, ahorita las guerras son letales. Ahorita las armas son para matar gente. En aquellos años no podías matar tan fácil, herías mucho a la gente, por eso había tantos mutilados de guerra. Entonces dicen las crónicas de Jalapa que llegaban los soldados mexicanos y había que amputarles piernas, había que amputarles brazos, manos, etcétera, partes del cuerpo, pero en vivo, sin cloroformo, porque no existía ni anestesia, muchísimo menos, y había que serruchar, ¿sí?, las piernas que estaban destrozadas, y que la gritería de los heridos, aparte el sangrado, era tremendo ahí en la ciudad de Jalapa, y que amontonaban las piernas y brazos, nada más los aventaban y los amontonaban para después quemarlos, que fue de horror esos días posteriores a la batalla de Cerro Gordo. Fue un horror lo que se vivió en Jalapa, ¿sí? Pero llegan los norteamericanos a Jalapa, ya avanzan y preparan su avance contra Puebla. Está bien. Al avanzar hacia Puebla, tienen que cruzar por Perote. Los norteamericanos iban siguiendo la ruta de Cortés. Entonces dicen, los mexicanos se van a meter a la fortaleza de Perote, ¿sí? Y ahí van a querer defenderse. No, Santana pasó de largo y se fue directo a Puebla. ¿Qué pasó en Perote? Cuando llegan los norteamericanos a Perote, toman la fortaleza, pues no hay nadie, tomaron la fortaleza. A ver, busquen cañones, busquen rifles, pólvora, pues no hay nadie. Y no hay nada, se lo llevaron todos los soldados mexicanos. Pues busquen a ver qué encuentran. Y resulta que encontraron alcohol. ¿Sí? Y entonces empiezan a servirse el alcohol y a emborracharse, a celebrar su triunfo con alcohol. Hay diferentes crónicas, unos dicen que fueron 11, otros que fueron 14, y algunas crónicas que he leído dicen que fueron un poco más de 20 soldados muertos por el alcohol que consumieron en Perote. Ok, vámonos para atrás. Resulta que Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, que peleó del lado de Morelos, que consumó la independencia, ¿sí? Resulta que él duró mucho tiempo escondido en la selva, y el tiempo que estuvo en la selva se volvió epiléptico, se enfermó. Santana quería mucho a Guadalupe Victoria, y en 1843, cuando sabe que Victoria está muy enfermo, 43, 42, no me acuerdo bien el año, él lo apoya, Santana apoya a Guadalupe Victoria,
y para que mejorara o intentar que mejorara su salud, lo cambia de clima y lo manda a Perote. Y de hecho, el general Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, muere en la fortaleza de Perote. Entonces, él decide que sus restos sean repartidos en diferentes sitios, los restos de Guadalupe Victoria, pero para embalsamar el cuerpo, ¿sí?, hay que sacar las vísceras y el cerebro. De hecho, el cerebro se saca por la nariz. Entonces, los médicos que embalsaman el cuerpo de Guadalupe Victoria agarran las vísceras y la meten en unos frascos de alcohol. Agarran su cerebro y lo meten en alcohol. Y el alcohol lo dejan ahí guardado con las vísceras y el cerebro de Guadalupe Victoria. ¿Sí? Pasan los años, ahí está todo eso, llegan los norteamericanos, abren los frascos que ya se habían diluido las vísceras de Guadalupe Victoria y el cerebro, ya se habían deshecho por alcohol y para adentro, y se intoxican y se mueren 20. Hasta mi general Guadalupe Victoria nos ayudó contra los norteamericanos. Hasta él nos ayudó contra los norteamericanos. O sea, había que pelear con todo. Y años después de muerto, él provoca la muerte de varios norteamericanos. ¿Sí? Esta historia la he encontrado en varias fuentes y no he encontrado ninguna que la desmienta. La he encontrado en varias fuentes. Obviamente los norteamericanos no dicen, nos metimos y nos tomamos el alcohol y se murieron varios. No lo dicen, no lo platican. Pero los mexicanos sí. Entonces, hasta Guadalupe Victoria. Por eso no fue un error de la liga o mío. Pasamos a la siguiente, ¿o ya funciona este? Bueno. Ok, Puebla. En la batalla de Cerro Gordo hay un batallón de alrededor de 1,000 poblanos que pelearon en la batalla de Cerro Gordo. Esto no va, porque luego dicen los traidores poblanos. No, a ver, espérame. La gente de Puebla, híjole, en la batalla del 5 de mayo, etcétera, una cosa es el clero, otra la oligarquía, otra el pueblo. Y el pueblo siempre apoyado, ¿sí? Entonces, les digo, un batallón de 1,000 poblanos pelearon en Cerro Gordo. Llega Santana a Puebla, y es que quiero, amigos. Resulta, esto lo pongo por si ustedes quieren tomar nota, el documento se llama Religión, Guerra y Ciudad, Clero y Gobierno Local en Puebla durante la guerra contra Estados Unidos, 47-48. Resulta, ¿sí?, que cuando llega Santana, le pide dinero a los poblanos, y los poblanos dicen, no tenemos, le dan 30,000 pesos. Dicen, esto 4 millones de pesos para armar otro ejército y poder defender la ciudad de Puebla. Y le dan 30,000 pesos. Se va con el clero y el clero le dice, no tenemos nada. Lo único que tenemos son los diezmos que humildemente nos da la gente y no se los vamos a dar, general. No se los vamos a dar. Entonces Santana se va enojado de Puebla y se viene a la Ciudad de México para defender la Ciudad de México. Y los poblanos, o sea, el clero poblano no lo apoyó. Y les digo, no le da dinero. ¿Quién lo iba a decir? 1847. Pero en 1860, 13 años después, sí sacan millones para darle a Miramón y armar todo un ejército y formar la guerra de reforma. O sea, ahí sí tuvieron dinero. Y dinero que soltaron, pero por montones. Aquí en Palacio de Minería, cuando Miramón fue presidente, aquí hacía las juntas con los ricos españoles, aquí en Palacio de Minería. Eran las reuniones donde les pedía dinero y le daban dinero a Miramón. Ahí sí, para luchar entre nosotros, sí sirvió, ¿no? Y 80 años después, por favor, la Liga por la Libertad Religiosa o algo así se llamaba, era la que patrocinaba los ejércitos cristeros que se estaban matando mexicanos con mexicanos en Jalisco, en Guanajuato, etcétera. Ahí el clero sí tuvo todo el dinero que fue necesario. Y las mujeres pasaban parte y pasaban pistolas, etcétera, para darles a los guerrilleros cristeros.
Pero cuando Santana les pidió para defender a México en contra de los norteamericanos, no hubo un centavo. Este documento, amigos, si ustedes aguantan las ganas de vomitar, léanlo. Ahí lo van a poder encontrar en internet. ¿Por qué? Porque es la defensa del clero ante las acusaciones posteriores de traidores. Ellos contestaron con este documento: religión, guerra y ciudad, clero y gobierno local en Puebla durante la guerra con Estados Unidos. ¿Y saben qué dice ese documento? Por si no lo quieren leer, los voy a comentar. Dice: nosotros no fuimos traidores. Nosotros recibimos a los norteamericanos en paz porque queríamos paz y armonía. Es más, tan no somos traidores que nosotros, y lean el documento, allí lo encuentran en internet, léanlo. Nosotros hicimos 3 misas dedicadas a San Miguel Arcángel para que ayudara a los soldados mexicanos. Fíjense, y paseamos al Santísimo por las calles para que ayudara a los mexicanos, para que vean que sí los apoyamos. Es más, no sabíamos a quién encomendar a las tropas mexicanas. Literal, lean el documento. No sabían a quién encomendar a las tropas mexicanas, si a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen del Combate. Y se hace, no sé qué virgen sea esa, pero que era la Virgen del Combate, y se hace una junta entre obispos y curas, etcétera, para ver a quién iban a encomendar a las tropas mexicanas, si a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen del Combate, ¿sí? O sea, híjole, de estos debates que no tienen ningún sentido. Cuando entraron los norteamericanos a Puebla, sin disparar un solo tiro, ordenaron los sacerdotes repicar las campanas de la ciudad de Puebla. Y cuando años después les dijeron: ¿cómo les repican las campanas a los invasores? Ellos dijeron: es para decirle al pueblo que estábamos en paz. Porque el general Worth, que era uno de los generales de Scott, prometió que iban a respetar a la iglesia y que nadie iba a tocar los bienes de la iglesia. Amigos, vámonos para atrás. ¿Por qué los polcos se fueron contra Valentín Gómez Farías y le derrocan en lugar de ir a pelear a Veracruz? Porque tocaron los bienes de la iglesia. Y la iglesia era intocable. Sus bienes eran intocables. Entonces, como los norteamericanos llegaron, ¿sí?, y le dijeron a los poblanos en Amozoc: no vamos a tocar los bienes de la iglesia, es más, venimos a derrocar a un gobierno tirano. Los padres dijeron: esto es lo que queríamos, porque ya tenían a Valentín Gómez Farías, a José María Luis Mora, a todos los liberales ya sobre de ellos. Y los reciben con repiques de campana, y los sacerdotes poblanos, los sacerdotes, no el pueblo, los sacerdotes poblanos amenazan con la excomunión a aquel que le haga daño a cualquier soldado norteamericano. La pregunta es: ¿así o más traidores? ¿Así o más traidores? Tan es así, que Winfield Scott, cuando llega a Puebla, y todo el centro de Puebla está lleno con el campamento de norteamericanos, ellos sabían que a quien había que ganarse era la iglesia. Por eso Santana dice: no me voy a ir en contra de la iglesia, me los tengo que hacer socios. Lo mismo hizo Winfield Scott. Pues Winfield Scott, que era protestante, entraba a misa en Puebla, en la Catedral de Puebla. Y una ocasión que salieron con el Santísimo a pasearlo, Winfield Scott, el comandante, el que mandó matar a toda esa gente en Veracruz, que no perdonó a nadie, ¿sí?, iba con su vela, siguiendo al Santísimo en procesión en Puebla. Así o más hipócrita. Él era protestante y él lo que quería era quedar bien con los sacerdotes, porque sabía que teniendo al clero evitaba que el pueblo se le levantara. Y lo consiguió. El pueblo, que estaba sometido por la iglesia, no se levanta en contra del ejército invasor. Y llegan los norteamericanos hasta Puebla como si nada. ¿Quién le va a decir? Y léanlo en el documento, amigos. Después el clero poblano se quejaba de que soldados norteamericanos se metían a las iglesias a robar las custodias, a robar las copas, todo lo de plata y lo de oro se lo robaban, y que se robaban. Ahí está.
se ponían las indumentarias de los sacerdotes y salían borrachos a bailar a las calles con las indumentarias de los sacerdotes, y luego acababan la borrachera dentro de los templos o se dormían dentro de los confesionarios. Esa es a la gente que le dio la bienvenida a la iglesia, el clero poblano, ¿sí? Después se quejaban de eso, de que no habían cumplido los norteamericanos. Bueno, pues en Puebla todavía vamos a tener más detallitos. Por eso les dije, amigos, se van a aguantar, ¿sí? Uno de los comandantes, para colmo, el apellido del comandante, uno de los comandantes de Scott, se apellidaba Hitchcock, como Alfred Hitchcock, el del terror y todo eso. La gente, los ricos poblanos, se quejan con Scott de que hay un bandido que está asolando la región, un tipo llamado Manuel Domínguez, apodado el Chato Domínguez. Entonces, capturan al Chato Domínguez y Winfield Scott le dice a Hitchcock que hable con el Chato Domínguez para que se convierta en espía de los norteamericanos. Él junta a 7 bandoleros y posteriormente recluta a más bandoleros y llegó a formar un grupo, ¿sí? Unas fuentes dicen que 300, los menos, y los más que 3,000, con su propio uniforme, que era una casaca verde y que en el sombrero tenían un listón rojo, y forman lo que se conoció como la Mexican Spy Company. Esto es la Compañía Mexicana de Espías, formado por bandoleros pagados por Winfield Scott y por Hitchcock, ¿sí? Este hombre, Manuel el Chato Domínguez, es el que encabeza a los traidores que les decían los traidores poblanos. Al hablar de poblanos no estamos hablando de todos, sino porque ellos eran de Puebla. Ellos son los que empiezan a atacar a los guerrilleros mexicanos que están atacando los convoys que traen alimento a los americanos, los guerrilleros mexicanos, porque José Joaquín Herrera, después de que se pierde Cerro Gordo y Santana no saben dónde está en ese momento, ordena que se formen guerrillas para atacar a los americanos. Pues el Chato Domínguez se encarga de denunciar estas guerrillas y de atacar incluso a las guerrillas del lado americano, ¿sí? Del lado americano. Y esto no va a ser todo lo que va a pasar con el Chato Domínguez. Ahí está otro gran traidor, ¿sí? Bueno, mientras en la Ciudad de México, como no sabían dónde estaba Santana, José Joaquín Herrera dice, la siguiente batalla, ya Puebla cayó sin disparar un solo tiro, la siguiente batalla es Ciudad de México. Le ordena a este general, no se les olvide el nombre de este general, al general Gabriel Valencia, la defensa de la Ciudad de México. Ya cuando aparece Santana, él se va a encargar y queda Valencia a las órdenes de Santana. Pero al principio Gabriel Valencia es el que va a organizar la defensa de la Ciudad de México. Para esto yo quiero comentar así rápido una batalla que se da por esos días. Yo quiero aquí hacer la aclaración que les dije hace rato, hacer esa aclaración. Siempre tenemos esa idea de que todo lo perdimos, absolutamente todo se perdió. Y no fue así en esta guerra. Perdimos batallas muy importantes, Padierna, Cerro Gordo, Churubusco, Chapultepec, pero muchas batallas se ganaron. Se ganó la batalla de Tabasco, se ganó la batalla de Alvarado, conservamos el istmo de Tehuantepec. Yo quiero que ustedes calculen más o menos cuántas personas tenemos aquí en el centro, en las sillas que están en el centro. Y son aproximadamente 40 personas, ¿sí? Las que están en el centro. Yo quiero que ustedes mentalicen esta parte. Los norteamericanos, yo les había dicho, ya habían tomado todo el norte de México y les urgía tomar el istmo de Tehuantepec y la península de Baja California. ¿Por qué? Porque las negociaciones del Tratado Guadalupe Hidalgo, los norteamericanos dijeron, vamos a negociar con lo que ya conquistamos.
y le surgía conquistar lo más posible antes de llegar a un tratado. Bueno, pues este hombre que ustedes ven aquí, el general Manuel Pineda Muñoz, estando en la ciudad de Mulegé, Mulegé está muy cerca de La Paz, en Baja California, con un total de 40 hombres, que calculen ustedes son las personas, amigos, que están en el centro más o menos, son como 40, con 40 hombres, defendió la ciudad de Mulegé contra la invasión norteamericana de 300 hombres. Posteriormente se embarcaron de nuevo los norteamericanos y se fueron hacia hacia San José del Cabo. Movió Pineda a su gente y defendió San José del Cabo con 40 hombres. Más o menos la cantidad de personas que vemos en el centro. Y si a alguien le debemos la península de Baja California, es a este hombre, al general Manuel Pineda. ¿Sí? Él defendió la península en 2 batallas y actualmente Mulegé es una ciudad heroica por la defensa de Manuel Pineda. Y no lo conocemos, no se habla de él. Sin embargo, se le hacen homenajes cada año, ¿sí? Porque fue un 2 de octubre o 3 de octubre la batalla de Mulegé y después la batalla de San José del Cabo. Le ganamos a los norteamericanos. Y conservamos la península de Baja California y conservamos el istmo de Tehuantepec gracias a los tabasqueños. No todo se perdió. No nos hagamos con esa idea de que todo se perdió absolutamente con los norteamericanos. Y bueno, la batalla de Mazatlán. Híjole, a ver, esto se me pasó comentarlo en la conferencia anterior. Cuando se sabe que están invadiendo California, llaman a un coronel, el coronel Telles, a armar una flota y salir a auxiliar a los californianos. El coronel Telles llega a Acapulco, arma una flota, tiene hombres y sale en auxilio de California. Y lo que hace este hombre, que no pude encontrar su retrato, qué bueno que no lo encontré, lo que hace es desviar la flota y llega a Mazatlán y toma Mazatlán e independiza Mazatlán, queriendo independizar todo Sinaloa y convertirse en el presidente de Sinaloa o en el dueño de Sinaloa, cuando esas fuerzas tenían que llegar a California y defender nuestro territorio. Posteriormente llegaron los norteamericanos, toman Mazatlán y este hombre en lugar de defender Mazatlán se trepa a la sierra. ¿Sí? O sea que fue otro traidor más. Bueno, por último, amigos, ya casi para concluir, vámonos otra vez un poquito hacia atrás y hay una lectura que quiero yo hacerles. Y con esta lectura, este libro es la breve historia de la guerra con los Estados Unidos del maestro José C. Valadez. Esta edición es de 1947, justo en el centenario de la invasión. Entonces, este libro tiene 75 años, tengo la fortuna de haberlo conseguido ya hace tiempo. Y dice el maestro José Valadez, dice, cuando Santana abandonaba la presidencia, no tenía el propósito de seguir ejerciéndola desde el exterior, abre paréntesis. Así lo comprueba el número y la calidad de las personas que le escribían o lo visitaban. Debíanse sus retiros a debilidades o inconsistencias, materias que no pertenecen a la índole de un tirano. Pero si lo primero era creído en el país más que lo segundo, cúlpese a la literatura política de esos tiempos, que muy fácilmente se dejaba arrastrar tanto por los rencores internos cuanto por la gazmoña más allá de las fronteras de México, en donde nació el apellido de dictador. Lo dice el maestro Valadez. El nombre de dictador de Santana nace en el extranjero. Dice, no para salvar a los mexicanos del despotismo, sino para justificar mañosamente bien las invasiones ya políticas, ya económicas, ya militares,
bien el destroncamiento del territorio nacional. Germinó también en el extranjero la fábula del militarismo mexicano, mas no para emancipar al país de lo que no existía, antes para matricularle como pueblo inferior, al igual que para estímulo de los covachuelos mexicanos, directores eternos de pronunciamientos, y para destruir la moral de un ejército que, no obstante su primitiva pobreza, era abnegado e incansable defensor del suelo patrio. Lo dice el maestro José C. Valadez hace 75 años, de que estas ideas de que Santana, traidor, de que Santana vendió la mitad del territorio nacional, todo esto fue creado en el extranjero. ¿Para qué? Para bajar nuestra moral, para destruirnos nosotros mismos. Y nosotros lo hemos creído. Hasta ahorita yo les he mostrado, amigos, el montonal de traidores que tuvimos durante esa guerra y lo que nos falta en la conferencia de diciembre, porque en la conferencia de diciembre vamos a hablar de esto, de la Ciudad de México, de las 13 garitas de la Ciudad de México y cómo se defendió la Ciudad de México, lo que fue la batalla de Padierna, la batalla de Churubusco, la batalla del Castillo de Chapultepec, la batalla de Molino del Rey y la batalla de la Ciudad de México, de la que casi nadie habla, y de cómo se defendió la ciudad, ¿sí? Y de cómo la gente, yo les he comentado, esta calle que está aquí enfrente, esta calle, ¿sí? Era empedrada, ahorita está pavimentada, es obvio. Pues la gente en ese tiempo que estaba empedrada, quitaban las piedras de la tierra, ¿sí? Quedó de pura terracería, y subieron las piedras al techo de este edificio, al techo del Hospital de San Andrés que está enfrente, lo llenaron de piedras porque a pedradas se defendió la Ciudad de México, a pedradas, ¿sí? Eso lo vamos a platicar en la siguiente conferencia. Sin embargo, desde el extranjero nos han llenado de injurias, nos han llenado de falsedades, haciéndonos ver que teníamos a un tirano, a un dictador, y que él nos vendió la mitad del territorio nacional. Por eso en el mapa que les presenté, en Estados Unidos dice, fueron cedidos los territorios porque se los compramos aquí a Santana y nos hemos creído esa mentira histórica. Les digo, yo no estoy defendiendo a Santana. Santana fue un pésimo gobernante, sobre todo en su última etapa fue pésimo gobernante, pésimo, pero no vendió la mitad del territorio nacional. Eso es completamente falso. Esa es una idea que han inventado los norteamericanos y que nos seguimos creyendo para sentirnos, ¿sí?, derrotados. Por eso hoy hablamos de cómo se defendió, ¿sí?, cómo se defendió Tabasco, cómo se defendió Mulegé, cómo se defendieron varias ciudades. Y yo quiero terminar adelantándome un poquito, ya para terminar. Yo les dije de esta matanza, sí, de la Cueva de la Katana, y que se debería de conocer esta historia, y que deberíamos de anunciarla como los americanos, Remember el Álamo, pues recuerden la katana, y cómo este tipo, Samuel Walker, el líder del batallón de Arkansas, el comandante del batallón de Arkansas, es el que ordena a machetazos matar a los mexicanos. Tiene su final. Este final yo lo tengo que contar dentro de 2 meses, en la batalla de Huamantla, donde hubo mujeres disparando cañones contra los americanos. Pero a mitad de la batalla de Huamantla, me voy a adelantar, este Samuel Walker llegó hasta acá y se enfrenta con el jefe de la policía de Huamantla, un señor llamado Eulalio Villaseñor. Se enfrentan a mitad del combate, así como se ven las películas, de que se van a enfrentar los dos jefes y todos se hacen a un lado, se va a enfrentar Samuel Walker contra Eulalio Villaseñor. Samuel Walker, que fue el que ordenó esas matanzas, esos crímenes, se va a enfrentar contra el jefe de la policía de Huamantla. El otro va con espada y Eulalio Villaseñor va con su lanza. Y yo les decía, si a alguien le tenían miedo los americanos, eran nuestros lanceros. Todos se hacen a un lado porque los dos líderes se van a pelear y cuando arrancan los caballos, Eulalio Villaseñor traspasa, pero de lado a lado el cuerpo de Samuel Walker y lo mata de un lanzazo. Lo mata. O sea que solo vivió unos cuantos meses este tipejo
¿sí? Esta sabandija solo vivió unos cuantos meses porque lo mata un mexicano en un duelo, aquí en Huamantla, Tlaxcala. Posterior a la guerra, a Eulalio Villaseñor le van a regalar una punta de lanza, el gobierno del estado, en reconocimiento a su proeza, le regalan una punta de lanza en oro como agradecimiento a Eulalio Villaseñor. Y es una historia que no se conoce. Perdón que me adelanté, esto lo tenía que platicar dentro de 2 meses, pero no iba yo a dejar vivo a Samuel Walker 2 meses más. ¿Sí? No lo iba yo a dejar vivo, lo iba a matar en esta. ¿Sí? Lo tenía que matar en esta. Gracias. Y bien, se nos viene la batalla de la Ciudad de México, que son varias batallas. Taylor se queda detenido allá, San Luis Potosí se amuralla, pero nunca llegaron los americanos a San Luis Potosí. Y Winfield Scott está en Puebla, recibido por el clero, avanzan hacia la Ciudad de México, y la Ciudad de México se prepara para recibir a los norteamericanos, y de eso estamos cumpliendo 175 años. Vamos a hablar el próximo mes de diciembre, que vamos a cumplir 10 años de Urus Radio, y que va a haber una ceremonia muy especial aquí porque vamos a develar una placa, ¿sí?, alusiva a los 10 años de Urus Radio, de estar transmitiendo la historia de México, así en narraciones, y que vamos a estar de manteles largos. Están todos ustedes invitados para que cuando Palacio de Minería abra, que ustedes se registren, pues se registren pronto porque pues vamos a tener un pequeño evento, un pequeño convivio con algunos bocadillos, etcétera. Lo vamos a hacer en grande para todos ustedes, amigos. Esto no es para nosotros, es para ustedes que nos han estado apoyando, que nos han estado siguiendo en Urus Radio, que nos invitan a conferencias. Vamos a estar pronto en Puebla, en Querétaro, en varios lugares. En varios lugares por Zoom, vamos a estar también dando conferencias hablando de la batalla de la Carbonera, tenemos mucha actividad afortunadamente gracias a ustedes. Entonces queremos hacer un convivio con ustedes el 14 de diciembre, miércoles 14 de diciembre, que cumplimos 10 años de Urus Radio. Y ahí vamos a platicar la última parte, quizá la parte más dolorosa de la guerra de intervención norteamericana. Y si aquí hablamos de estos traidores, espérense a lo que viene para diciembre, ¿sí? Todavía está peor lo que va a pasar. Por mi parte, ha sido todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.